micrófono para poder participar, pero si no se puede, pues a través de lo que es el mensajito, ustedes pueden estar participando, ¿ok? Durante la presentación vamos a ver 2 videos muy cortitos en los cuales pues la participación es importante para que vayan quedando claro algunos puntos de lo que es esta exposición. Entonces, sin más por el momento, entonces también, por favor, si llegara a tener algún problema con la conexión, les pido una disculpa de antemano si llegara a pasar. Y pues que no se me desesperen en cuanto yo trato de mover, ¿no? Para que la conexión regrese y sea más, y no perdamos tiempo, pero pues de antemano, si esto llega a suceder, entonces les pido una disculpa. Vamos a dar inicio lo que es el tema de hoy, que es investigación forense en incendios y explosivos. Pues bueno, a mí siempre me gusta tratar lo que son los objetivos generales, qué esperamos de la clase que vamos a tener hoy. Y entonces es que nosotros vamos a comprender lo que es la naturaleza y la dinámica del fuego, así como desarrollar una serie de herramientas y técnicas que aporten información para determinar el origen donde éste inicia, dado que aproximadamente el 70% de los incendios investigados por peritos tienen como causa el origen eléctrico. Si bien es cierto lo que es la materia de incendios y explosivos, vamos a aplicar lo que son métodos y técnicas como todas las ciencias forenses para explicar siniestros producidos, en este caso de explosiones y de incendios. Lo que va a estudiar prácticamente es la formación de cráteres al momento de una explosión, los focos de inicio, los focos del incendio y toda evidencia material que podamos encontrar en la zona en la que se va a hacer dicho peritaje, ¿no? Ahora, lo que es la investigación de incendios prácticamente se da para determinar el origen y la forma de producción y todo el daño que ocasiona, ¿no? La causa y efecto de todo lo que es en sí los incendios y explosivos. Ahora bien, como antecedente histórico, sabemos que desde la antigüedad un gran descubrimiento fue el fuego. Y una de las, vamos a llamarle así, de los protagonistas para que se pueda dar incendios y explosivos es eso, ¿no? El fuego, la llama. Entonces, el fuego para el ser humano fue muy importante al momento pues obviamente de su descubrimiento y de qué forma se podían presentar, porque independientemente de que ellos descubrieran que se podría dar de una forma que ellos lo podían producir, también podría ser producido por lo que era la naturaleza, ¿no? Entonces, nos menciona que se presenta como un fenómeno de naturaleza que se manifiesta de forma espontánea en determinadas circunstancias, tras tormentas, rayos y erupciones de volcanes. Entonces, así como fue importante el descubrimiento del fuego, también se dieron cuenta que lo que son los fenómenos naturales, hasta este momento, cuando se habla de incendios, también son muy importantes. Más adelantito vamos a hablar de lo que son los incendios naturales y entonces ahí nos damos cuenta de cuánta importancia tiene lo que son estos fenómenos que son producidos por la naturaleza. Ahora bien, ¿qué estudia el forense en incendios y explosivos? Pues bueno, se dice que es la persona que se va a encargar de elaborar un dictamen completo que evidencia las causas que pudieron ocasionar el incendio. El objetivo del dictamen es determinar el valor económico de los daños que se han generado y las responsabilidades del mismo. Entonces, esta tarea es muy importante para lo que es el perito en lo que es incendios y explosivos, porque versa sobre él mucha responsabilidad al determinar posible la causa y si en dado caso existiera prácticamente, vamos a decirle de esta forma, ¿no? El victimario o una persona que sea responsable de dicho siniestro. Ahora bien, también son requeridos para poder determinar lo que es el valor económico de los daños. Nosotros sabemos que si, por ejemplo, el fuego alcanzó
no solo, vamos a hablar de una casa, no solo una casa, sino que fue un edificio o mucho más departamentos, etcétera, entonces el daño es mucho mayor, ¿ok? Ahora bien, va a determinar también el origen, o sea, de dónde proviene. Vamos a hablar más adelantito de qué puede ocasionar un incendio. Entonces, aquí va a haber precisamente el origen de la causa de los incendios, tanto en bienes muebles, inmuebles y personas. Va a quedar fuera de todo alcance del perito determinar la causa de incendio en parcelas y predios o en animales, ¿ok? ¿Por qué en parcelas y en predios? Porque sí forma parte de lo que son incendios, pero por la magnitud o la longitud del terreno, entonces se puede llegar a hacer un estudio, pero es demasiado, es muy amplio y entonces ahí las posibilidades son, vamos a decir, muchas también al momento de poder realizar un estudio. Entonces, por lo general o la mayoría del tiempo, cuando es un peritaje en lo que es incendios y explosivos, se va a basar en lo que son bienes muebles o inmuebles, ¿no? En este caso, hay que recalcar que queda fuera de lo que es los incendios en parcelas y en predios, ¿ok? Ahora, ¿qué es un incendio en criminalística? Pues bueno, es el estudio de los procesos que produce el fuego en las cosas que no están destinadas a arder y la determinación de ese fuego de artefactos y sus componentes químicos, que en estado sólido o líquido reaccionan al calor, golpe o fricción, produciendo una explosión. Entonces, acá prácticamente nos dice que va a estudiar el por qué se dio lo que sería en este caso un incendio, qué lo llevó, o en este caso todos los productos, todos los químicos, todos los componentes, todo lo que estuvo inmerso para poder generar como tal el incendio. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que, vamos a decir, no hay nada, acá donde me encuentro no hay nada y tengo solo una vela, se cae la vela y va a caer al piso. Entonces, al no existir que produzca ese incendio, no existen otros materiales, otros componentes, entonces no va a poder arder y simplemente por la falta de alguno de estos elementos, lo que va a hacer prácticamente es apagarse la vela y se terminó, ¿no? En algunos casos. Por eso es importante decir acá que va a estudiar lo que no está determinado o en situaciones para lograr arder, y va a estudiar también los componentes químicos, como nos dice acá, el estado en el que se encuentra la materia. ¿Por qué es muy importante? Porque un poquito más adelante, en otras diapositivas, vamos nosotros a ver que hay distintos estados de la materia en la cual el fuego puede ceder o simplemente puede ser más, vamos a decir así, más grande, ¿ok? Es importante que nosotros veamos, y esto lo vamos a ver si ustedes entran a algún otro curso, o si ya están llevando la materia, o si son estudiosos de la materia, o en este caso son peritos, o la función que ustedes realicen. Vamos a ver que lo que es la teoría del triángulo del fuego es muy importante, porque de acá vamos a empezar, ¿no? Acerca de lo que es un incendio y cómo este se va a producir, y todo el daño que va a producir va a ser a través de lo que es el triángulo del fuego. Ahora bien, como pueden ver en la imagen, el triángulo de fuego está compuesto por lo que es comburente, combustible y calor. El comburente es el oxígeno que se encuentra en el espacio, ¿no? En el espacio en el que se está desarrollando esta actividad. Ahora, lo que es calor es la energía de activación. Eso que le va a dar más fuerza para que logre alcanzar mayor altura, mayor presión, etcétera. Entonces, eso es el calor, es la energía de activación. Y tenemos el combustible. El combustible lo vamos a encontrar en diferentes composiciones. El aire se va a componer de lo que es el 21% de lo que es prácticamente lo que conocemos como oxígeno. El 78% vamos a encontrar lo que podría ser el combustible, y el 1% vamos a encontrar gases. Vamos a encontrar oxígeno, nitrógeno y gases
nobles para la producción del fuego. Es necesaria la unión de 3 elementos. ¿Cuáles son estos? Pues como ya vimos arriba, ¿no? Combustible, el calor y el comburente. El oxígeno, material comburente, material combustible y una fuente de calor. Si alguno de estos 3 elementos no se encuentra, ¿qué va a hacer? Va a impedir la producción de lo que sería el mismo fuego. Es necesario saber cómo combatirlo, cómo eliminarlo o en alguno de estos 3 elementos. Por eso les digo, cada uno de estos elementos son muy importantes porque también la forma de cómo extinguir es muy, muy importante saberlo. Porque a veces, ejemplo, ponemos, no sé, si es algún líquido y si le ponemos otro líquido, lo único que hacemos es expandir alguno de estos líquidos. Entonces, lo que es el material combustible, es importante saber cómo tratarlo. Referente a lo que es estos 3 elementos, les repito, voy a poner un ejemplo rápido. Lo que les decía de la vela. Tengo la vela, pero del lado tengo lo que son, ¿qué les gusta? Unas cajas de cartón. Entonces, cae, pero sí, ese sería entonces, vamos a regresar tantito, esa sería nuestro combustible, va a ser las cajas de cartón, ¿no? Tenemos la energía de activación, que sería la vela, y a través de lo que es el oxígeno que está en nuestro alrededor y lo tenemos presente todo el tiempo, va a ocasionar que esa flama que está saliendo de lo que es la vela, al momento de estar moviéndose por el oxígeno que tiene, alcanza lo que son las cajas de cartón, en este caso es el combustible. ¿Y qué pasa? Pues la caja de cartón, puede que esté más cerca, no sé, de una cama, de una silla que sea de madera o de plástico. Entonces, ahí se hace lo que sería una cadena de lo que sería el triángulo del fuego. Estos 3 elementos se tuvieron que prácticamente unir, tuvieron que trabajar arduamente para que esto se dé, para que se pueda dar el fuego en sí, que se pueda propagar. En este caso ya se llama incendio. Repito, si uno de los elementos no está dentro de lo que es al inicio del fuego, simplemente no se va a dar. Lo que les menciono, si no existen las cajas de cartón y no hay nada en lo que es el cuarto, puede ser que también lo que es la falta de oxígeno en el lugar, simplemente se apaga la vela y ya no pasó más, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que son los conceptos básicos de lo que hablábamos acerca del triángulo del fuego. Entonces, combustible es toda sustancia que reaccionando con el comburente aporta una cierta cantidad de energía que permite arder, y esta es energía de activación. ¿Por qué? Porque tenemos el calor y tenemos las cajas. Entonces, esto es por sí solo, pues son cajas, no pasa nada más que si tenemos un aire, las va a mover, si están vacías, pues las va a mover porque es más fácil, que si se mojan, pues pierde lo que es su forma, etcétera. Pero al momento de tener contacto con lo que es el calor, entonces ahí empieza a producir lo que sería, vamos a decir así, va a ir por pasos y vamos a empezar a producir lo que es la pequeña flama, ¿sí? Porque ya tiene lo que en este caso es el combustible. Nuestro combustible van a ser las cajas de cartón, ¿ok? Vamos a ver que en los combustibles vamos a encontrar lo que son los combustibles sólidos. ¿Cuáles son estos? Vamos a encontrar lo que es carbón, vamos a encontrar madera, plástico, textiles, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que se consideran combustibles sólidos van a ser de mucho, ¿cómo les digo? Va a ayudar mucho a que se pueda dar lo que sería esta energía de activación, ¿sí? Ahora tenemos lo que es el combustible líquido. Esos productos de destilación de petróleo, vamos a encontrar gasolina, gaselos, alcoholes, disolventes, todos estos líquidos que pueden ser inflamables, ¿ok?
Y tenemos combustibles gaseosos. Los combustibles gaseosos, como el gas natural, gas metano, propano, hidrógeno, etcétera, se transportan y se almacenan generalmente de manera líquida, aunque su combustión se realiza en la manera gaseosa. Entonces, son estos, los combustibles gaseosos son todos estos que conocemos. El gas, por ejemplo, que llega a el gas que utilizamos en nuestra casita, el gas que utilizan, por ejemplo, el gas natural. Hay que saber, por ejemplo, que el metano o el propano es muy fácil que se vaya a producir cuando hay un exceso de... Eso pasa mucho en lo que son las fábricas o en lugares cerrados donde producen, por ejemplo, que son fábricas. Y tengo un ejemplo, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, donde era una tienda de plásticos y pues no dejaron nada conectado, no había nada, ¿no? Nada conectado. Y resulta que la basura al tener pues demasiadas cosas, guardaba este tipo de gases. Y estos gases prácticamente producen lo que podría ser por sí solo una flama, una chispa, por el tipo de gases que puede encontrarse, ¿no? O que se puede tener en ese lugar. Entonces, vamos a encontrar como combustibles gaseosos todos esos que conocemos, ¿sí? Esos gases que vemos, por ejemplo, como carros grandes, pipas grandes, esos gases, y también van a ser manipulados de esa forma, como que si fuera de forma líquida, pero al momento de lo que es su combustión, se va a hacer de manera gaseosa. Ahora bien, tenemos lo que es el comburente. El comburente, como les decía al principio, pues es la sustancia en cuya presencia el combustible puede arder. De forma general, se considera el oxígeno como comburente típico. Se encuentra en el aire en una concentración de 21 grados en volumen. También se puede considerar el comburente al ácido perclórico, ozono, peróxido e hidrógeno. ¿Por qué el comburente o el oxígeno en este caso es muy importante? Porque, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de un pastizal, ¿sí? El pastizal, por ejemplo, no sé, porque alguien tiró una colilla de cigarro o por los vidrios que al momento de que sabemos, y nos lo explicaron en la primaria, que al momento en que los rayos del sol tocan con lo que es ese vidrio, pues bueno, va a ocasionar lo que es una flama o una chispa, etcétera. Entonces, el comburente es muy importante. ¿Por qué? Porque, les repito, que hace que el pastizal no arde en sí solo donde tiran, por ejemplo, la colilla de cigarro, no, sino que lo que hace el aire es que, dependiendo de la posición en que se encuentre, es todo lo que va a abarcar, todo lo que va a empezar a quemar, porque el aire es el que va a llevar la flama a diferentes lugares y es ahí donde se va a dar prácticamente, ya vamos a hablar de un incendio forestal o podemos hablar de los incendios provocados, pero es a través del comburente, ¿sí? Que se da lo que es la expansión de lo que podría ser una flama y que al paso de lo que son los minutos, porque eso reacciona en minutos, se puede provocar lo que es un incendio. Hasta acá, ¿no tienen ninguna pregunta, alguna duda? Si alguien tuviera alguna duda o algo, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat y ya nosotros le realizamos lectura. Muchas gracias. Ok, gracias, maestra. Bueno, vamos a ver lo que son los factores necesarios para que se produzca lo que es... Refieren que todo viene al momento. Gracias. Gracias, Angélica Lick. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver factores necesarios para que se produzca un incendio. Referente a lo que vimos en diapositivas anteriores, en base a lo que son los combustibles y el triángulo de fuego, para que se dé lo que es un incendio o se vaya a producir un incendio, repito, es indispensable que exista el material combustible, el comburente, la energía activa, o en este caso el calor, la reacción en cadena no inhibida. ¿Cuál es la reacción en cadena? Pues es esa que se va a dar a través, como les decía,
empezamos con una vela, la vela quema el cartón va a quemar, ejemplo, una cortina, y va a quemar donde está la cortina, y la cortina es todo lo que va a provocar a través de solo esa flama, ¿sí? Es como cada uno de estos combustibles, de ese material combustible, dependiendo si esté la madera, etcétera. Lo que son las puertas de madera, también las llega a consumir, porque pues obviamente el material es combustible para el calor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todo esto se le llama reacción en cadena. Es todo lo que va a ocasionar a través de esa pequeña chispa y todo el siniestro hasta que es sofocado lo que sería el incendio. Entonces, a eso es conocido como reacción en cadena, ¿sí? Y vamos a ver la propagación incontrolada de la combustión. La propagación incontrolada de la combustión es lo que les mencionaba hace rato. Estoy acá y se incendia esta parte, pero resulta que arriba de mí hay otros departamentos y el calor, les repito, pasa mucho con lo que son las instalaciones eléctricas. A través de las instalaciones eléctricas, el calor es mucho más rápido, el fuego es muy rápido, muy rápido. Y adelantito en un video lo vamos a ver de qué forma, en cuestión de segundos, logra hacer un desastre inmenso. Entonces, lo que les decía, esta progresión incontrolada es de qué forma va a ir creciendo y va haciendo daños mucho más grandes a todo lo que tenga cerca, a todo esto que pueda ser combustible para el calor, todo esto que pueda llegar a arder, que pueda llegar a quemarse. Entonces, todo esto es lo que conocemos como progresión incontrolada de la combustión, ¿ok? Vamos a ver que existen clases de lo que sería el fuego. La clase A, vamos a ver que son los fuegos de materiales sólidos, generalmente de la naturaleza. Vamos a encontrar que prácticamente la combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Ejemplo, madera, carbón, tela, papel, cartón, cajas, plásticos, caucho. En lo que es la clase B, son los fuegos líquidos o sólidos licuables. En este caso, vamos a encontrar gasolina, petróleo, alcohol, alquitrán, grasas, ceras. Tenemos también lo que es el thinner y todas esas sustancias que prácticamente son sólidos licuables. Ahora, la clase C son los fuegos de gases. En este caso vemos el acetileno, el butano, el metano, el propano, el gas natural, el hidrógeno y el propileno y muchos más. Acá, ¿por qué es importante y por qué se divide en lo que son las clases? Porque dependiendo el material combustible, y les repito, y es repetitivo, pero es muy importante, dependiendo a la clase, es la forma de extinción. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos o cada una de estas clases nos dice, ok, pertenece, y lo que son los bomberos y esta parte de protección civil y la parte de las personas que están a cargo de lo que serían los incendios. Entonces, deben de saber a qué clase de fuego, a qué clase de incendio van a pertenecer. En este caso, dependiendo del fuego, ¿sí? Dependiendo del fuego, pues obviamente es la forma de extinción, la forma de tratar. También se basa en lo que es la propagación, ¿sí? Dependiendo cada uno de estos, del tipo de fuego que podemos encontrar, es también de qué forma se va a propagar, ya sea de una manera más fácil, más amplia, más rápida, o que simplemente lo que sería la combustión o lo que sería la activación, pues sería un poco más lenta, o el tipo de material que pueden utilizar para poder apagar lo que sería un incendio. Ahora bien, en lo que es la clase D son los fuegos de metales. Y tenemos aluminio en polvo, potasio, sodio y magnesio. En la clase F son los fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar, aceites, grasas vegetales o animales en los aparatos de cocina. En este tipo de clase F se da prácticamente en lo que son cocinas industriales o cocinas grandes o restaurantes donde se utiliza material industrial, donde se utiliza también los gases, el gas natural
o el gas que nosotros conocemos, el que utilizamos en nuestra casa. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tienen ese tipo de aceites que son muy combustibles para el calor. Es muy fácil nosotros cuando, por ejemplo, hemos cocinado algo, al momento de que, por ejemplo, si es, ¿qué me parece? Utilizamos algún tipo de mantequilla, algún tipo de margarina, es demasiado rápido al momento de que si llega a tener contacto con el fuego, y hasta muchas veces es un calor pues que quema al momento de estar cocinando, porque el sartén, la olla que estemos nosotros utilizando, tiene fuego por dentro, pero es prácticamente porque el material que se está utilizando, en este caso si es algún aceite o alguna grasa, ese tipo de grasas son demasiado combustibles para lo que es el fuego. No sé si a ustedes les ha pasado en alguno de estos casos, hasta se nos hace chistoso, ¿no? El momento en que como todo agarra fuego, y obviamente es un fuego controlado, porque pues simplemente con que lo retires de lo que es el fuego, pues este se apaga. Pero ¿qué pasa en lo que son las cocinas industriales o en los restaurantes o cuando se utiliza material industrial de cocina? Pues sabemos que utilizan en mayor cantidad lo que serían estos aceites o grasas que se utilizan en dicho lugar. También, ¿por qué? Porque la exposición de este tipo de aceites muchas veces o la mayoría de las veces se encuentra en lo que es impregnada en paredes, impregnada en suelos y en todos los alrededores. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay fuego? Que es muy fácil que pueda arder. ¿Por qué? Porque es un material que se encuentra todo alrededor y es muy fácil su propagación. No sé si me doy a entender hasta ahí y si todo está bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es un incendio? Pues bueno, es la ignición no controlada de materiales inflamables y explosivos, debido al uso inadecuado de sustancias combustibles, fallas en instalaciones eléctricas defectuosas y el inadecuado almacenamiento y traslado de sustancias peligrosas. Entonces, el incendio se va a dar por esos tres elementos. Les repito, es muy repetitivo estarlo escuchando, pero nos debe de quedar claro que esos tres elementos son los que nos hacen o los que provocan lo que es un incendio, y todo el daño que se ocasiona, vamos a decirlo así, son por tres cositas que nosotros podemos decir, pero pues bueno, o sea, no necesita de más para llegar a causar un daño tan grande. Entonces, acá nos dice que el incendio se va a dar porque una flama o porque una pequeña chispa no es controlada. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que les repetía con el ejemplo es de que a través de lo que son materiales inflamables, pues simplemente se propaga mucho más rápido y de una forma en la que el daño es mucho mayor. Ahora bien, cuando es el uso inadecuado de sustancias, por ejemplo, cuando, no sé si han visto que en las gasolineras la mayor parte del tiempo están lavando porque se les cae la gasolina o porque tiraron algún aceite o se les derramó. Entonces, ese tipo de situaciones que llegan a pasar pueden ser muy peligrosas. Sabemos que a una gasolinera pues no puedes entrar fumando, no puedes entrar con cerillos, nada. Pero imagínense que de la nada se crea lo que es una chispa. Entonces, por tener ese material, vamos a decir líquido, en lo que es el suelo, se puede llegar a ocasionar un accidente mucho más grande. Entonces, por eso en la mayoría de las gasolineras siempre están lavando, porque siempre hay ese goteo o ese derrame de ese tipo de líquidos. Ahora, estos lo podríamos considerar como uso inadecuado en este caso, ¿no? De este combustible. Lo que son las fallas de instalaciones eléctricas se da mucho cuando ya son, las instalaciones ya son demasiado antiguas o es una casa, no sé, que tiene 20 años y desde que la construyeron jamás han hecho como algo para checar si todas las instalaciones están bien. Y hay veces de que también nosotros llegamos y conectamos algo y pues, ay, es que salió una chispita y lo dejamos pasar. Y a ratito conectamos algo y empieza a arder y, pues se quemó nada más el contacto, podemos decir, se quemó el contacto. Sí, es lo que estamos viendo. No sabemos si en lo que es la instalación que se encuentra en ese contacto de luz
o un enchufe que tengamos a la vista o a la mano, no sabemos el daño que se pudo ocasionar en lo que es el interior, ¿sí? Pero siempre hay, bueno, la mayoría de personas es de que, pues sacó chispita, es porque lo conecté mal, o es porque tal vez el contacto estaba un poco mojado, o es porque cualquier cosa, no pensamos en decir, ok, puede ser que es un daño en lo que es la instalación eléctrica. Y en esto, por eso decimos que hay instalaciones eléctricas defectuosas. El almacenamiento, lo que les mencionaba hace rato en lo que son fábricas, esto se da mucho en fábricas, el almacenamiento de inadecuado o el traslado de sustancias peligrosas. Por ejemplo, cuando nosotros, ustedes saben por qué los carros de los que venden gas siempre vienen haciendo ruido o traen algo en la parte trasera que todo el tiempo está haciendo ruido, y nosotros por el ruido de esas cadenas, nosotros decimos, viene el gas, ¿no? Porque nosotros sabemos que viene el gas por ese ruido. Ese ruido no es casualidad. Muchas veces le ponen aros de metal o le ponen cadenas, etcétera, para que esto venga. No es por el ruido, realmente es porque el carro no mantiene una estabilidad. Dependiendo la zona, pues se mueve o los tanques se golpean por dentro o se van golpeando uno con otros. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque lo que conocemos como el tanque de gas venga muy bien sellado o muy bien manipulado y que pues veamos que lo llegan a nuestra casa y que todavía lo destapan y todo eso, sí, pero al momento de estar a contacto uno con otro, o el movimiento que puede llegar a tener, que es muy inestable cuando viene el carro, entonces, ¿qué pasa? Esas cadenas o esos fierros que trae el carro de gas no es simplemente para que sepamos que viene el gas, sino porque a través, si ustedes se dan cuenta, siempre viene chocando y saca chispas, ¿no? Y saca chispas. Es porque se está consumiendo lo que es ese, vamos a decir, la mínima cantidad que puede salir de los tanques de gas que son para el uso de nuestra casa, pues los viene quemando eso, ¿no? ¿Para qué? Para que no con una pequeña chispa se vaya a explotar todo lo que serían todos los tanques. Entonces, esas cadenas que arrastran son muy importantes porque esas hacen el trabajo de estar quemando todo el tiempo ese pequeño gas que va saliendo de los contenedores, ¿sí? Ahora, los incendios se van a clasificar en 4 pasos. Vamos a ver qué es conato, que es el fuego que inicia y que puede ser controlado, sin mayor dificultad. Ejemplo, ¿qué podría ser? Lo que les digo, lo de la vela y las cajas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si no tengo otro material combustible cerca o alrededor de esto, y si hay una persona que pueda manipularlo adecuadamente, pues bueno, sabemos que con agua se va a repeler lo que es el fuego y lo puedes realizar, ¿sí? Ahora, el incendio es el fuego que abarca parcialmente una instalación o área geográfica determinada. Entonces puede ser un incendio, son estos que se van a producir en lo que son casas, departamentos, que ya abarcan en sí lo que es una parte más amplia en la que se está desarrollando el incendio, que ya no es tan fácil manipular y que ya no es tan fácil de tratar. La conflagración es el incendio fuera de control de alta destructividad que afecta toda la zona o todo el área. Lo que les mencionaba hace rato de departamentos. Si esto fueran departamentos y arriba, entonces imaginemos que todos los departamentos ardieron. Eso es una conflagración porque el incendio quedó fuera de control, ya no solo quedó en un incendio, porque ya no solo es un área determinada, sino que el daño fue mucho mayor, causó mucho mayor daño en el caso de lo que son algunas estructuras. Entonces, la destructividad pues fue mucho más grande, ¿no? Ahora, el encadenamiento pues es la presencia de varios incendios de manera conjunta o sucesiva. Ejemplo, ¿qué será? Cuando existen lo que son las casas que son con un tipo de madera y que encontramos un lugar o una localidad donde las casas son de madera, o los tipos palapas, que sabemos que es de
las palmeras, de las hojas de palmeras, que están simplemente sobrepuestas para crear un techo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas tienen fuego o se provoca un incendio, ya sea en alguna casa de madera o en alguna de estas palapas, simplemente por el tipo de material que es demasiado combustible, en este caso, que será? Madera, los dos, el material es demasiado combustible. Entonces, ¿qué pasa? Pues es muy fácil que al momento de que, imaginemos que es una palapa, conocida como palapa, las que son tejidas de hojas de palmera. ¿Qué pasa? Que como es demasiado ligera, el material es demasiado ligero, el comburente va a hacer su trabajo y lo puede y con el paso del comburente lo puede arrojar a lo que tenga más cerca, y entonces el daño ya no solo va a ser acá, va a ser también hacia el de enfrente, porque el comburente hizo su trabajo y se llevó la más pequeña chispa. Pero si tiene la posibilidad y un combustible a su favor para poder arder, entonces vamos a tener lo que sería la presencia de varios incendios de una manera conjunta. En este caso sería sucesiva, porque primero se da vamos a decir, acá y luego hacia enfrente. ¿Por qué? Porque el comburente se llevó lo que fue la chispa y ahora está ardiendo lo que es la parte de enfrente. Si estamos hablando de departamentos, de casas, más se da en este tipo de materiales, les repito, que es más combustible. Y en el caso de manera conjunta es lo mismo, como que si habláramos de los departamentos, si son departamentos por ser solo uno, y muchas veces lo que es la salida del aire, o les repito, las instalaciones eléctricas son de años, o porque el material también con el que están realizados los departamentos pues no es de la mejor calidad. Entonces es mucho más fácil que cualquier tipo de siniestro natural, o en este caso lo que sería un incendio, pueda abarcar los pisos que serían de más arriba. No sé si me doy a entender, si todos me están entendiendo. Sí, yo sí. Ok, gracias. Bueno. Gracias. Si alguien tuviera alguna duda, recuerden, pueden activar su micrófono o escribirnos en el chat. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver que también se va a clasificar por su origen. Por su origen lo vamos a encontrar de forma natural. Estos son los provocados por los elementos naturales. ¿Cuáles son estos? Al principio decíamos que podría ser por la lava que expulsan los volcanes, puede ser por algún tipo de rayo. Estos serían naturales. Accidental o imprudencial son las producidas por negligencia, ignorancia, falta de mantenimiento y descuido. En este caso, los accidentales dice que son producidos por negligencia, o sea, no se tiene el cuidado adecuado para poder tratarlo, ¿sí? Ahora, la falta de mantenimiento lo podemos tomar como las instalaciones eléctricas, porque pues no es algo que se está buscando, pero sí es algo que como no tenemos a la vista y no conocemos, simplemente se puede dar de esta manera sin que nosotros tengamos la certeza de qué está pasando. Les repito, ¿por qué? Porque es en la parte interior de lo que son nuestras paredes. Entonces, no está a simple vista para que nosotros podamos decir, es porque la instalación. No, si nosotros ya tenemos alguno de estos foquitos, de decir, bueno, es que siempre echa chispitas, o ya se quemó, o ya me quemó el aparato y todo eso, entonces algo anda mal, ¿sí? Ahora, los intencionales o provocados, pues son provocados por diferentes causas e intereses, tales como económicos, sentimentales, por vanidad, odio, venganza, enfermedades mentales, etcétera. Acá en los intencionales, pues les repito, el ejemplo de las personas que se les hace muy fácil fumar y decir, pues tiro mi colilla, ¿ok? Sí, voy en la carretera y tiro mi colilla, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? El aire, otra vez. El aire se lleva la colilla, no sabemos si se va a apagar o no. Y al momento de tener un pastizal ya en condiciones demasiado seco, por decir así, el pastizal va a arder de manera lo más pronta posible. ¿Por qué? Porque sabemos que ya está en un tipo de, vamos a llamarle,
en un tipo de espacio en el que es posible que se vaya a arder, o cuando tiramos lo que son las botellas. Les repetía y les decía que las botellas, al momento de estar en contacto con el rayo del sol, y también les decía, es un experimento que hicimos en la primaria, yo creo que todos lo hicimos, de cómo a través de lo que es el calor por medio de una botella se puede dar lo que es una chispa o una flama. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Bueno, sí. Martín dice efecto lupa. Se llama efecto lupa. Sí, sí, exactamente. Gracias, maestra. El efecto lupa. Entonces, lo que son los sentimentales, en este caso, o bueno, vamos a hablar de lo que son enfermedades mentales. Sabemos que la piromanía o las personas que tienen esta condición de que son piromaníacos, pues sabemos que tienen una satisfacción al momento de quemar una hoja y luego va aumentando y pues ya queman 2, 3 hojas y luego ya es un árbol y va aumentando. ¿Por qué? Porque les causa una satisfacción. Entonces, cuando hablamos de piromanía, podemos decir que al momento de que se realiza un incendio por este tipo de enfermedad mental, se considera lo que es intencional o provocado. También se puede dar por lo que son intereses económicos, y en los intereses económicos lo podemos tratar como tal por ejemplo, cuando tienen asegurado lo que es por ejemplo, la casa, tienen asegurada la casa y se les hace fácil decir, pues, ¿sabes qué? Ya no puedo, entonces, ¿qué? Incendian la casa, pero es ahí donde es requerido, porque los seguros, obviamente al pagar, van a requerir su propio perito para determinar si fue natural, si fue accidental, si fue provocado, o si porque por medio hay dinero o existe un seguro en el cual, pues obviamente lo que se busca es cobrar el seguro o tener el dinero en efectivo o poder realizar, o ya independientemente de eso, poder hacer el uso de ese seguro. Entonces, en lo que son los intereses económicos, podemos hablar de eso, ¿no? O también podríamos decir cuando está en disputa algún tipo de bien, se puede llegar a dar, en este caso sería por odio, se puede llegar a dar lo que sería este tipo de siniestro, porque estuviera en disputa algún tipo de bien, el cual pues necesitan, es como, hay una forma egoísta de verlo, y entonces pues deciden prácticamente intencionar lo que sería un incendio. Vamos a ver también que serían, perdón, los incendios urbanos, y vamos a ver que estos son domésticos, comerciales, industriales. Y los domésticos son los que se inician en casa habitación y pueden ser de diferente origen. En esta vamos a encontrar que puede ser por instalaciones eléctricas, porque puede ser por una vela, porque puede ser que, no sé, dejaron lo que es algún tipo de parrilla con carbón y esta nunca se apagó y llegó otro material e inició lo que sería el fuego, etcétera. Que existiera un material combustible para poderse dar. Entonces los domésticos nos dice que son los que se inician en casa habitación. Los comerciales son los iniciados en locales comerciales, mercados y todo lo relacionado con este giro, pudiendo ser de diferente origen. Lo que les mencionaba hace rato con la basura. Esto pasa en esos lugares cuando son lugares muy grandes, algún tipo de fábrica. Algún tipo de fábrica. Entonces, estos serían los incendios locales y comerciales. Cuando hay mucha venta de lo que es la pirotecnia y es utilizada lo que es la pólvora, sabemos y hemos visto que se ha dado en lo que son algunas fábricas donde se producen todo este tipo de vamos a decir, de pirotecnia que tiene pólvora, en el cual la chispa más mínima, por ser
Este tipo de material va a arder de manera muy fácil y sabemos que ha causado demasiados daños y que es algo que nosotros y que es visible para nosotros a través de lo que son noticias o que nosotros nos ponemos a investigar y simplemente es algo que no es algo muy alejado de la realidad, sino que es algo que pasa cuando son locales comerciales o también tienen la costumbre de que pues tienen su santito y le ponen su veladora y pues cierran todo y se les olvida y resulta que el aire tira lo que es esa velita y se incendian lo que son estos locales comerciales, ¿no? Entonces, por eso dice que son los iniciados en locales comerciales, mercados y lo que es relacionado a este giro de comercio. Los industriales son los que se inician en fábricas, bodegas, industrias. Ese tipo de incendios se debe poner mayor atención por los diferentes intereses que se manejan. Lo que les repetí hace rato de cuando está involucrado algún tipo de seguro. Entonces, alguno de estos se considera que se puede dar porque está involucrado algún tipo de seguro, por eso nos menciona que ese tipo de incendio debe ser o de ponérsele mayor atención por los intereses que pueden estar involucrados. Lo que serían los incendios forestales, vamos a ver que son rastreros o de superficie. Este tipo de incendios afectan arbustos e hierbas. Y los aéreos o de copa, en ese tipo de incendios afectan lo que son las copas de los árboles. Y los subterráneos que afectan la capa vegetal del suelo, ¿sí? Este tipo de incendio, les repito, cuando es para el estudio de lo que sería un dictamen en incendios y explosivos, se puede realizar, pero la mayor parte del tiempo el dictamen pericial siempre es para el efecto y el estudio de lo que serían bienes muebles e inmuebles, porque al hablar de incendios forestales se tiene por, vamos a decir así, por obviedad el decir, pues fue provocado o simplemente fue algo natural, ¿sí? En lo que son la copa de los árboles, podríamos decir que podría hacerse de forma natural, como mencionaba hace rato, por algún tipo de rayo, algún tipo de chispa, de algún cable que pase por ahí, etcétera. Hay diferentes motivos o razones por los cuales se puede dar, pero entonces en los forestales, simplemente como la magnitud que alcanza es demasiado grande y es mayor el daño que está causando, entonces lo que buscan es apagar lo que sería el fuego, el incendio en este caso, que no se siga propagando y también el que no vuelva y que no quede ningún tipo de rastro de que, ningún tipo de pequeña llama o carbón o algún tipo de cosa que pudiera iniciar de nuevo lo que sería un incendio, ¿sí? Ahora, los focos de incendio y puntos de origen. Esto es muy importante al momento de realizar lo que podemos decir un peritaje, ¿no? Es el lugar donde se origina el fuego. Por lo general, el mayor daño resulta cerca del punto de origen. Comúnmente se encuentra la mayor capa de carbón adyacente al punto del origen y esta capa puede verificarse y medirse y las muestras se pueden enviar al laboratorio. Asimismo, también los testigos, la trayectoria y la extinción del incendio nos puede ayudar a localizar lo que es el punto de origen. Ahora bien, tenemos acá algunas imágenes de cómo se ve lo que sería el punto de origen, ¿sí? Nosotros podemos decir que fue, ¿qué les gusta? Acá podemos decir que fue una instalación eléctrica, algo que estaba, una vela, algo. Entonces, siempre en lo que es el punto de origen va a pasar esto, ¿sí? Tenemos un triángulo acá. Tenemos esta parte en la cual la exposición, donde inicia, que conocemos como punto de origen, va a tener esto alrededor, que se conoce como hollín. El hollín va a estar disperso en las paredes, puede ser en el techo, pero la parte donde se inicia se va a encontrar de esta manera, limpia, ¿no?
por así decirlo, de la manera más limpia a comparación de cómo queda lo que es su alrededor. Acá tenemos un ejemplo. ¿Se dieron cuenta dónde empezó? Nos podemos dar cuenta que en los 2 segundos hay que poner un poquito de atención y ver, no pasa nada, simplemente es un arbolito de Navidad que tenemos a la vista. Inicia. Ahí todo bien. Acá inicia lo que sería la flama. Podemos decir que es por instalación eléctrica. Miren con qué velocidad. Vamos a decir que es un árbol de Navidad, ya sea natural o artificial, pero es una velocidad muy grande, es muy rápido al momento en que, miren, o sea, de la nada, eso se incendia rapidísimo. ¿Se dan cuenta de lo que es la llama, el fuego? ¿De qué manera hace el movimiento para ir abarcando? Sí, es a lo que me refiero. O sea, se dio los 3 elementos para poder realizar eso. Entonces, démonos cuenta de qué forma empieza a abarcar lo que es esa habitación. Si nos damos cuenta, tenemos lo que es este sofá que tenemos al lado de lo que son el arbolito de Navidad, el pinito, tenemos el sofá, una mesita, y si se dan cuenta, ya no solo quedó ahí o no se fue a las paredes o a los cuadros, empieza a buscar hacia dónde más expandirse. Si se dan cuenta, también en la parte de arriba tenemos ya lo que es humo, y el humo, lo que es la llama o la flama empieza a descender, pero todo lo que es la parte de arriba, ya tenemos lo que es humo, que obviamente sabemos que es muy tóxico al momento de estar en contacto con él. Vamos por la lámpara. Ok, bien, hasta acá. ¿Se dieron cuenta? Necesitó ese espacio, esa habitación necesitó 48 segundos desde que se inicia. Puede ser 45 porque pues tarda un poquito en iniciar. Vamos a decir 45 segundos para que inicie lo que sería este incendio y no se ha terminado porque pues podemos nosotros decir o percatarnos que tienen más habitaciones a los lados en lo cual lo que va a hacer el fuego en este caso es buscar y seguir buscando material combustible para que pueda seguir reaccionando al calor. Entonces, es muy importante y si nos damos cuenta, inicia ¿por qué? Podemos determinar o podemos decir simplemente con ver que puede ser que inicie por la instalación eléctrica o porque alguno de los foquitos tuvo alguna falla y realizó alguna chispa, ¿no? Si nos damos cuenta, vamos a regresarlo tantito. O sea, es nada en lo que empieza a arder. Podemos decir, ok, es por la instalación eléctrica porque los foquitos los tenemos más arriba, ¿no? Independientemente de que porque el arbolito tenga una forma de triángulo o de pirámide, no por eso quiere decir que precisamente por eso va a dejar la forma de triángulo o de pirámide. No, sabemos que por la forma que tiene, podemos decir, pues porque lo que inició, lo que inició el fuego, lo que inició el incendio, pues fue prácticamente el arbolito, entonces por eso tomó la forma. No, realmente la forma es porque al momento en que se inicia lo que sería el incendio,
tenemos la flama, entonces el aire lo que va a hacer es esto y empieza a expandir. Si se dan cuenta, tengo la flama y la flama es la que va subiendo, pero el aire, o en este caso el comburente, es el que va a hacer toda esa acción para poder distribuir y poder tener un alcance mayor. En cualquiera de los casos, tener un alcance mayor. Entonces, por eso esa parte no existe como tal el humo. No existe humo, el cual ahume la parte triangular. No va a existir. ¿Por qué? Porque tenemos ahí lo que es la llama o la flama, como le queramos decir. La llama, esa llama, entonces, esa llama está generando. Obviamente va a generar calor. Puede dejar algún tipo de marca en la pared, claramente, pero en sí, lo que no va a dejar lo que es el hollín que se encuentra todo alrededor. ¿Por qué? Porque lo que hace el comburente es hacer su trabajo y expandir, expandir, expandir. Y esta flama que estaba muy pequeña, al momento de tener aire, entonces, ¿qué hace? Se hace más grande. Pero siempre va a dejar lo que es el punto de origen de esta manera. Y no necesariamente porque tenga la forma, ¿no? Puede tener la forma de lo que sería, en este caso, un pinito, un arbolito, una forma triangular, pero pues no por eso deja la forma, ¿ok? Lo vemos, inicia, y tal vez sí, por el tipo de material, les repito, el tipo de material que se pueda llegar a tener. Imaginémonos que es un arbolito, un pinito artificial. Sabemos que es plástico. Sabemos que tiene las lucecitas, que las lucecitas están conectadas a lo que es la electricidad. Y pues bueno, dependiendo también del material en el que esté construida lo que sería esta habitación, pues bueno, también depende mucho, ¿no? El tipo de material. Tenemos cuadros que obviamente son de madera. Vemos cómo, de qué forma el sofá lo, vamos a decirle así, lo absorbe demasiado rápido lo que son las llamas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por el tipo de material. Vemos que el piso también es alfombra. Cuando existe este tipo de piso, como alfombras, o este recubrimiento de alfombras, pues si tenemos todos estos materiales para que se pueda dar lo que es un incendio, va a arder de la manera más rápida. Claro que sí nos va a dejar un punto de origen, pero en este caso todo lo que son los muebles que se encontraban dentro de esta habitación simplemente desaparecen y queda el más mínimo rastro. ¿Por qué? Porque su material es combustible a lo que sería el fuego. Entonces, vamos a decir que depende mucho del lugar donde se pueda desarrollar lo que sería el incendio. ¿Se dan cuenta esta parte de acá? ¿Cómo hace? Eso es simplemente por el aire, por el comburente. Porque si fuera solo por el fuego, pues tenemos al pinito, entonces el fuego, tenemos el pino, el fuego empezó acá, lo consume y se acabó, ¿sí? Tenemos dos elementos, tenemos el calor y en ese caso tenemos el combustible, pero el que hace el mayor trabajo, por eso les decía y les refería al principio cuando hablamos de pastizales, ¿qué pasa? O sea, puedes quemar el pastizal y simplemente se puede quemar la zona donde arrojaron, por ejemplo, una colilla de cigarro. Pero ¿qué pasa cuando el aire hace su trabajo? Entonces, si lo vemos de esta manera, ¿de qué forma empieza a abarcar y abarcar y abarcar? Porque en sí lo que está buscando es una salida, ¿sí? Lo que busca es una salida. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a hacer esto, a jugar en lo que es el techo, se llena de humo, porque el humo que vamos a encontrar ahí, en este caso es un humo negro. ¿Por qué? Por el tipo de materiales que puede tener. Entonces, como les repito, si esta habitación tenía en conjunto o al lado otra, por ejemplo, que pudiera ser una recámara y vamos a encontrar que hay ropa, que hay una cama, que hay un colchón, que todo eso, imagínense de qué forma
va a llegar a quedar también la habitación contigua. ¿Por qué? Porque también lo que va a hacer el fuego es buscar en sí la salida, pero no para decir, pues bueno, como lo que pasa con el agua, ¿no? Cuando hay demasiada agua o las inundaciones, lo que está buscando es una salida. Y en el momento en que todo el agua se llega a desbordar, pues simplemente empieza a bajar como, vamos a decir, como el nivel que traía. ¿Qué pasa con el fuego? También va buscando una salida, pero como en todo a su alrededor va a encontrar lo que es ese material combustible, simplemente va a empezar a generar más calor, se activa de una manera más rápida. Entonces, y así en todas las habitaciones de la casa, siempre y cuando las habitaciones estén abiertas. Cuando existe una habitación cerrada, ejemplo, saliste de tu recámara y se quemó, por ejemplo, la sala, la otra recámara, pero una recámara no la dejaste abierta, entonces esa recámara puede ser que sea la que tenga menor daño. Ahora bien, tenemos el siguiente ejemplo también. Esto es como una práctica. Estamos viendo el fuego ya en libre propagación ahí. Ya vimos cómo empezó a agarrar el combustible del sillón, del sofá, de lo que trae de la parte de arriba. Vemos la parte de arriba, cómo está la instalación eléctrica. Ya la instalación eléctrica de la parte de arriba ya tiene fuego. Vemos cómo el fuego se va desplazando en la parte de arriba. Ya sintieron el calor. Ya oímos ruido. Es lo que les decía. Hasta acá. ¿Qué pasa? Esto pasa. Va buscando su salida, pero no va buscando la salida para extinguirse. Va buscando una salida para abarcar lo que sería o expandirse en su mayor capacidad. Mientras más comburente tenga, mientras más comburente esté empleado, mayor va a ser el daño que va a causar, ¿sí? Entonces, acá tenemos ese ejemplo y nos vamos a dar cuenta de qué forma empieza a subir. Es lo que les mencionaba hace rato con el ejemplo de los departamentos. Si en el lugar donde estoy empezara a haber un incendio, entonces va a salir y por obviedad, entonces al salir por las ventanas o las puertas va a hacer esto y va a empezar a recubrir lo que sería el siguiente nivel y así sucesivamente con los otros niveles. ¿Por qué? Porque la salida es hacia arriba, ¿sí? Ya oímos ruido. Si gustan hacerse un poquito más para atrás. Y ahí ya tenemos casi una parte de derecha. Ok. Pueden hacerse un poquito para atrás porque empieza a sentir. Tenemos acá los tres elementos. Tenemos lo que es el combustible, tenemos el calor, el comburente, y es lo que está haciendo. Les repetía, ¿qué pasa? Entonces va a buscar una salida a la parte de arriba. ¿Qué pudo haber salido mal en esta práctica? ¿Qué creen ustedes que pudo haber salido mal en esta práctica? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Alguien que quiera decirme qué creen ustedes que pudo haber salido mal? Gracias a Dios no salió nada mal, pero algo pudo haber salido mal. 1:40. Estamos viendo el fuego ya en libre propagación ahí. Ya vimos cómo empezó. Lo vuelvo a reproducir para que es muy importante todo nuestro alrededor. Y hace rato hablábamos de cómo el fuego no solamente va a decir, ok, estoy incendiando acá. No,
Lo que tenemos con el fuego es que la chispa, y al hablar de la llama y hablar del comburente, van a buscar otras formas o va a buscar otra forma de seguirse propagando. Entonces, ejemplo, tenemos este material acá a su alrededor, que es bastante combustible, ¿sí? Por el tipo de material. Ya la instalación eléctrica de la parte de arriba ya tiene fuego. Vemos cómo el fuego se va desplazando en la parte de arriba. Ok, tenemos acá cables de electricidad. Obviamente sabemos que es una práctica y que está controlado, pero ¿qué pasa si nos ponemos a pensar en un ejemplo de que no fuera controlado y que está pasando en alguna habitación, en algún lugar? Entonces es importante tener en mente todos estos probables responsables de que pues estaba ardiendo acá, pero simplemente ahora resulta que ya está enfrente. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos indicios que van a tener a la vista pueden ser muy importantes al momento de realizar un estudio. Hace rato les mostraba teníamos un neumático, acá tenemos cables, ¿sí? Que sabemos que están obviamente instalados a algo, ¿sí? Entonces, les repito, claro que es una práctica y está controlado y no salió nada mal, pero es muy importante ser observadores. Les decía al principio que como se va a basar en lo que son métodos y técnicas, sabemos que el método experimental la vamos a encontrar en la mayoría de lo que son las ciencias forenses. Tenemos que ser muy observadores al momento de realizar algún tipo de estudio. Tenemos que también nosotros tomar nota de todo lo que para nosotros sea algún tipo de evidencia o que para nosotros sea importante. Entonces, vamos a continuar. Ya oímos ruido. Acá tenemos el siguiente. Si nos damos cuenta, esto puede ser, no sé, una pipa de agua, puede ser, no sé, algún contenedor de X cosa. Pero supongamos que es de algún tipo de este combustible, que es líquido o que es gaseoso. En este caso, si fuera ¿de qué les dije hace rato? De gas, si fuera de petróleo, de diésel, ¿qué pasaría? La llama, como va a buscar a dónde salir, y lo estamos viendo en esta posición. ¿Qué va a hacer? Al momento de que la más mínima pequeña chispa por el lugar, que es un lugar abierto y que tenemos el comburente a mayor proporción, ¿qué va a pasar? Puede llegar a arder y ahí tendríamos una explosión, ¿sí? Por este tipo. Por eso al principio hablábamos de que esto se puede dar porque es una sustancia que son unas sustancias que no están adecuadamente protegidas o trasladadas o cuidadas, entonces se puede llegar a dar este tipo de casos. En la suposición de que tuviéramos aquí algún tipo de combustible de esta calidad o de este tipo, al hablar de líquidos y gaseosos, podemos decir que aquí se pudo ocasionar una explosión, ¿ok? Y acá tenemos otra. Tenemos, ¿qué les gusta? Tal vez puede ser tela o puede ser algún tipo de material plástico. Eso también sabemos y lo vimos al principio, que es demasiado combustible. Y acá, por este tipo de calor que se está provocando, el calor, por eso se alejaron. Si se dan cuenta, dice, aléjense porque el calor que hacen, las llamas van a empezar a salir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Les repito, al momento de tener una pequeña chispa, alcanza lo que sería este material y se empieza a dar una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque se dio una chispa. Se dio una chispa. Acá empieza con así. ¿Se puede hacerse un poquito para atrás? De la nada. Más calor, no sé si ya lo sintieron. Ok, de la nada tenemos este fuego y si nosotros pensamos y decimos, es que, ¿qué puede pasar? Bueno, que este calor se hizo demasiado grande, perdón, este incendio se expandió, no solo se quedó ahí y se apagó, no. Y puede buscar algún tipo de material que sea combustible y bueno, realizar otro tipo de, algún otro daño que esté ya sea subsecuente al primero. No sé si me doy a entender.
si hay alguna duda, si también tienen algo que aportar. Hay un comentario, licenciada. Sí. Dice, este efecto sería por radiación hacia el tanque, generar el calentamiento y provocar su evaporación en líquidos y ebullición si fuera gas. Claro. Es una pequeña exposición verbal al grupo. Maestro Martín o licenciado Martín, si gusta puede activar su micrófono y con gusto puede hacer uso de la voz. Gracias, ¿ahí me escuchan? Se le Sí. escucha perfecto. Gracias, licenciada. Solamente hacer ahí yo vengo a aprender. Gracias por permitirme el espacio. En cuanto a la primera imagen, el primer video, tenemos ahí nosotros en el argot de los bomberos, le llamamos incendio incipiente, que es la primera etapa, la segunda y la tercera etapa. En la primera etapa, pues es lo que tenemos, el conato de incendio, donde comienza por debajo del árbol, ya cuando empieza a subir y empieza a agarrar los otros materiales que hay a su alrededor, brinca a una segunda etapa. En la primera etapa la llama está promedio a 50 grados centígrados. En la segunda etapa, en donde arde todo material combustible, se le llama segunda etapa, en donde llega a 740 grados promedio centígrados a temperatura ambiente dentro del recinto, en donde abre libremente todo el combustible. Y la tercera etapa, en donde ya vemos que se pierde toda imagen, en donde solamente queda el humo, se llama tercera etapa, y donde baja la temperatura porque ya no hay suficiente material combustible que se queme y baja la temperatura promedio a 600 grados centígrados. En la primera, en donde vemos que el fuego va por encima va sobre el techo, no por encima, perdón, va por el techo, se le llama backdraft. En la segunda, en la tercera, donde vemos que ya el fuego está casi por consumirse y solamente vemos que hay alta temperatura en la parte alta y bastante humo, se le llama backdraft, que sería una explosión de humo, en donde los bomberos deben de tener cuidado en su penetración a este recinto y ver qué tan caliente está la puerta para ver si entran o no entran. Normalmente entran sin cuidado, el conocimiento suficiente, y entonces viene ese flashover que hace que explote la habitación por la alimentación que se le está dando de oxígeno, y entonces viene la explosión de humo por la alimentación que está teniendo del oxígeno. Solamente es un comentario, una retroalimentación general ahí en ese punto, en la imagen de video del primero. También doy capacitaciones. Este video es parte de mis exposiciones para efecto de la capacitación, ¿no? Pero cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿no? Insisto, vengo a aprender también. Nada más quise hacer ese pequeño comentario al grupo. Ok, gracias Martín, se te agradece mucho. Pues felicitarte antes que nada, ¿no? Por tu labor. Es muy importante que ustedes, si tienen el conocimiento, también lo aporten, porque esto precisamente es de retroalimentación. Yo no lo sé todo, no soy todóloga, pero, por ejemplo, en este caso, como les mencionaba al principio, lo que es incendios explosivos es demasiado amplio. Y en este caso nosotros podemos tener el conocimiento como tal por medio de, no sé, de libros, de videos, etcétera. Pero una persona que trabaja este tipo de situaciones o que este es su trabajo, su forma de vida, por así decirlo, porque hay veces que vivimos más en el trabajo que en la casa. Entonces, este tipo de aportaciones yo considero, y para mí es muy importante, porque no es lo mismo estar acá, detrás de una computadora, estarlo diciendo, porque yo simplemente lo he visto en libros, ¿ok? Y no es una excusa, no, al contrario. Para mí es muy, ¿qué le puedo decir?
me ayuda mucho a saber este tipo de cosas, por ejemplo, con su terminología y como ustedes lo ven y precisamente de qué forma, como usted dice, es muy importante que ustedes tengan el conocimiento también en la forma de acceso. ¿Por qué? Porque pues obviamente está en riesgo lo que sería su vida y la vida de sus compañeros. Entonces, los accesos también son muy importantes al momento de poder entrar a un lugar donde se está provocando un incendio. Yo le agradezco mucho su comentario. Espero los demás también agradezcan este comentario porque, le repito, es de retroalimentación. Y como yo les digo al principio, si quieren comentar algo, si quieren aportar, para mí es muy, muy bienvenido porque, le repito, no soy todóloga. A mí también me gusta aprender y le agradezco mucho su comentario porque sé que no lo hace en forma de aportar, ¿no? Tanto para mí como para los demás compañeros, y pues le agradezco su comentario. Sí, gracias. Qué cosa, pues aquí estamos, ¿no? Seguimos aprendiendo y aportando. Claro que sí, gracias. Pues bueno, como lo vemos, lo que es la extinción, exterminación o eliminación del fuego, vamos a ver que van a existir estos tres tipos: supresión del comburente, enfriamiento del material combustible y principio de eliminación del combustible. Acá tenemos una imagen de cada una. Por enfriamiento vamos a utilizar precisamente lo que utilizan los bomberos, ¿no? Van a utilizar agua. Sí, en este caso es apropiado para el tipo de material, ¿sí? Tenemos la imagen, tenemos los bomberos, tenemos de qué forma se apoyan ellos para poder extinguir lo que sería un fuego. Lo vemos por sofocación. Es un tanque de gas, me parece. ¿Por qué acá en el tanque de gas no ocupan lo que es agua, sino utilizan lo que sería una manta, una prenda que esté humedecida simplemente para poder sofocar? Sí, hay que tener clara la terminología, no es lo mismo enfriamiento, sofocación o dispersión o aislamiento. Entonces, acá tenemos un medio de eliminación que es por enfriamiento, el siguiente por sofocación y lo que es por dispersión o aislamiento del combustible. Lo que les mencionaba hace rato con el último videíto. ¿Qué pasa acá? Que tenemos, acá se está iniciando, se está propagando lo que es el incendio, pero si se dan cuenta, todo lo que es alrededor tiene lo que son este tipo de cajas de madera. Entonces, como sabemos que la madera es una de las, en lo que eran las clases de fuego, una de las primeras que estaba en la clase A, nosotros encontramos este tipo de material y sabemos que al momento en que se encuentra en contacto con lo que es el fuego, ¿qué va a pasar? Pues también de la misma manera en la que se quemaron algunas partes de las que están acá atrás, puede pasar lo mismo con ellas. Entonces, ¿qué pasa en la dispersión o aislamiento? Retirar la mayor cantidad posible, lo más lejos posible. ¿Para qué? Para que no tenga de dónde más alimentarse, lo que sería el fuego. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, tampoco están utilizando agua o están sofocando, están simplemente dispersando lo que es el material para evitar que se siga haciendo más grande lo que sería, en este caso, el incendio, ¿sí? Ahora bien, en lo que son los incendios accidentales, este tipo de siniestros es debido a causas fortuitas e imprevisibles, tales como la inflamación de productos volátiles durante la manipulación o el uso de lámparas, de bujías, de velas, que les mencionaba hace ratito, para iluminación, lo que son los fuegos artificiales y disparos de armas de fuego. En el caso de lo que son los fuegos artificiales, les mencionaba que por el tipo de material que se utiliza, que en este caso es la pólvora, al momento de que exista la menor chispa, esto va a explotar, ¿sí? Y no simplemente explota por el material, les repito, es muy importante saber de qué está hecho o con qué estamos tratando para saber cómo tratarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de fuegos artificiales, sabemos que tenemos pólvora y eso se va a hacer mucho más grande y puede causar daños a personas, ya sea a autos, a casas, etcétera.
todo lo que tenga alrededor por el tipo de material que está utilizando. Entonces, en el caso de lo que son los incendios accidentales, no precisamente se puede dar, les repito, por la más mínima provocación de lo que sería una chispa, se puede provocar lo que es un incendio. Y los intencionales, pues son aquellos provocados mediante el empleo de sustancias combustibles o dispositivos incendiarios con fines dolosos que provocan desprendimientos de llama o calor. Entonces, lo que les mencionaba hace rato, esto se da en la mayor, vamos a decirle así, va a existir un victimario en este caso. ¿Por qué? Porque tuvo que haber una persona intencionada para realizar este tipo de acto. Cuando hablamos de una persona intencionada es que lo hizo con todo el dolo para, porque sabía el daño que podía causar o el daño que quería causar. Entonces, los incendios intencionales, vamos a saber que cuando hablamos de intención es porque hubo una persona que tenía el dolo y la intención de realizar este tipo de actos para causar el daño, cual sea el daño que quería causar, por eso realizó el acto. Ahora bien, tenemos acá lo que les decía hace ratito, ¿no? Puede ser accidental, en este caso como el del video, cuando tenemos velas, cuando tenemos algún tipo de festividad, también cuando hablamos de lo que son, que existe algún tipo de medio, algún tipo de seguro, algún tipo de contrato, algo que le va a beneficiar a alguna de las partes o a una vamos a decirle así, o al dueño de la propiedad, puede darse lo que sería un incendio intencional. Y pues acá, cuando hablamos de lo que son los intencionales, los provocados, algún tipo de enfermedad mental, simplemente nosotros podemos decir que va a corresponder a que existe toda la intención de poder realizar algún tipo de daño. Ahora bien, el análisis forense del origen de la causa de incendio. Acá, ¿qué estudio se va a efectuar lo que sería en la pericia? ¿Qué estudios vamos a realizar? Pues bueno, va a ser lo que sería el aporte de la información relacionada al hecho, al cómo se inicia, también va a ser que se compruebe vamos a decir así, que si se dañó esta parte de este lugar donde yo me encuentro, que sea precisamente porque lo haya ocasionado el incendio y no que al momento del arribo de los bomberos llegaran y dijeran, pues es que el fuego ya apagó, ya se apagó, pero pues causó todos estos daños y todo, o sea, no, tienen que ellos determinar que corresponda el hecho. Entonces, los testimonios que aporta la información relacionada con el desarrollo del fuego y las comprobaciones efectuadas en el lugar de los hechos en formas posteriores a lo que es el incendio. El desarrollo del incendio, entonces, va a tomar lo que es algún tipo de, no como tal declaración, pero sí una pequeña entrevista de algunos testigos que se hayan encontrado en el hecho, también a lo que son los bomberos, porque sabemos que así como en lo que son los hechos delictivos, en algunas situaciones los primeros en arribar es el primer respondiente, en este caso es cualquier autoridad con funciones de seguridad pública, la que arriba, en este caso cuando se habla de incendios o de explosiones, siempre vamos a tener a los bomberos, que son los primeros que arriban. ¿Por qué? Porque ellos tienen el manejo de la técnica y ellos saben de qué forma actuar, de qué forma van a proceder. También, como lo vimos con el compañero Martín, tienen el conocimiento suficiente para saber con qué están tratando y de qué forma ellos van a trabajar, ¿sí? Entonces, acá lo que sería en el paso número 1, los datos recabados por el primer respondiente. Sabemos que por ser, cuando se dé el incendio, no sabemos si fue provocado, si fue accidental. Entonces, también lo que es toda persona conocido como el primer respondiente en nuestra, como lo conocemos como primer respondiente a la autoridad que llega primero al lugar, entonces
vamos a decir que se va a basar en eso, en alguna entrevista que pudieran dar los testigos, los bomberos, que son los primeros en llegar, y los datos recabados por el primer respondiente, ¿no? Tenemos también lo que es el color de la llama, la cantidad, la densidad, el color de los humos, el olor en el lugar de los hechos, determina por el color del ahumamiento, como les mencionaba hace rato, lo que es el foco de origen. También va a desarrollar, en el desarrollo de lo que es el incendio, se va a basar en ¿qué? En lo que es la información que hayan proporcionado los bomberos, porque como ellos son los primeros en ingresar, y sabemos que ellos resguardan y van a delimitar toda esa área, al igual que la autoridad, entonces lo que va a hacer el perito, claro que tiene los conocimientos y por eso está siendo llamado, pero tiene que tomar en cuenta, y son estas figuras las que se van prácticamente van a coadyuvar para una información idónea. Entonces, en lo que es el desarrollo de incendio en las altas temperaturas, accesibilidad, dificultades para la extinción del fuego, ¿de quién va a ser tomada esta parte de esta información? Pues obviamente de los bomberos, porque fueron los primeros en acceder. Si existió alguna dificultad, ya sea porque el terreno no era el correcto o porque las puertas al calor simplemente existió la presión y no se pudieron abrir, como lo hicieron, todo este tipo de elementos se los va a proporcionar lo que son los bomberos, ¿sí? Ahora, determinación del origen del fuego, el foco de incendio, los agentes que determinan el inicio del fuego, más de un foco de origen extinto y la intencionalidad que pudo haber existido. En la intencionalidad sabemos que la va a determinar en base a lo que sería las referencias que pueda brindarle, en este caso, el primer respondiente. Va también a determinar lo que son las causas del fuego y lo va a hacer en base a lo que son informes, estudios y las diligencias, que vaya él a desarrollar con las personas capacitadas que se encuentran en el lugar y las personas que pudieran darle algún tipo de información para poder hacer este informe lo más apegado a la realidad y lo más, vamos a decirle así, lo más claro posible. Entonces, es conveniente también analizar los resultados, los cuales dieron inicio al siniestro, su origen y, si es el caso, la propagación y las consecuencias del mismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Prácticamente todo este estudio se va a desarrollar y se va a basar en estos elementos, en que él pueda tener el conocimiento suficiente para poder llevar a cabo este estudio en base a la pericia, la cual tiene, y en que tenga la accesibilidad y tenga la información correspondiente de esos tres elementos importantes. Hablábamos de que serían los bomberos, el primer respondiente y las personas que hayan estado cerca del lugar y que puedan decir, ok, yo vi pasar una persona y pues esa persona hizo, o las cámaras, todo ese tipo de elementos son los que se va a relacionar para poder tener un informe adecuado, ¿sí? Ahora, lo que son el siguiente, vamos a hablar de explosivos. En lo que son los explosivos, es mucho más, vamos a decir, el daño sabemos que es muy grande, ¿sí? Y la causa, en este caso, se habla de sustancias que por alguna causa externa, ya sea roce o calor o alguna forma, en la forma también de transportarse, se van a liberar lo que son gases, y este tipo de liberación de gases pues va prácticamente a provocar lo que es el calor, la presión, el tiempo, en tiempo muy breve se da prácticamente lo que es una explosión. Ahora bien, acá en la definición de explosivos dice que es el cambio súbito por diversas causas del estado de un cuerpo. Háblese de sólidos, líquidos, gaseosos para ocupar un volumen mayor. Entonces tenemos, repito, y quiero aclarar esto, que es no es que sea más fácil de explicar, sino que sabemos que se va a dar a través de, en este caso, si hablamos de un incendio que puede ser controlado,
de qué forma se puede controlar un incendio. Ahora, un explosivo, vamos a saber qué es esta sustancia que por algún tipo de sustancia se va a activar y va a ocasionar esta explosión. ¿Por qué es una explosión? Porque es a mayor grado, a mayor daño también. Recordemos que las explosiones son las que van a formar lo que conocemos y lo que vimos al principio como cráter. Entonces, esto es provocado por lo que son los explosivos. Vamos a encontrar en lo que son los explosivos, vamos a encontrar que existe la explosión difusa y la explosión concentrada. La explosión difusa es de tipo accidental, no inmediata. Normalmente los combustibles se hallan en gases en gran división, como son el polvo de carbón, madera, restos vegetales orgánicos, azúcar, aluminio, etcétera. Vamos a encontrar diferentes componentes, diferentes químicos, diferentes sustancias que van a realizar este tipo de explosiones. Entonces, sabemos que la explosión va a ser un cambio en lo que sería el estado de lo que es el cuerpo a mayor exposición, a mayor volumen, y vamos a encontrar lo que sería la explosión concentrada, que ese tipo de explosión son inmediatas, normalmente provocadas por explosivos. Entonces, esta se va a dividir en lo que es la explosión química y también la vamos a encontrar como onda de presión o onda de golpe. Si bien es que existe un cambio químico en los cuerpos, tales como disociaciones simples, combustiones, explosiones difusas y concentradas, y lo que es la onda de presión de golpe se da por la producción de gases de temperatura. A estas velocidades depende el calor, el gas y la presión. Entonces, ¿de qué va a depender una explosión? De cómo esté, de cuál sea su, vamos a llamarle su estructura o su componente. En este caso vimos que van a existir diferentes tipos de explosiones y que, por ejemplo, lo que sería la onda de presión va a ser a través y va a alcanzar un mayor volumen, una mayor capacidad de daño. ¿Por qué? Por la producción o por el tipo de material que vaya a producir lo que sería la explosión. Ahora bien, vamos a ver de este tipo de lo que sería la fase de presión positiva. Se da cuando sobreviene lo que es la explosión, se transmite en formas de onda. Nosotros hemos visto explosiones en las televisiones, en las películas, en caricaturas, ¿no? Hemos visto cómo se da la explosión y vemos que es como que si el volcán arrojara lo que sería una fumarola, ¿no? Va a ser esto y se extiende. Entonces, ¿qué es eso que se extiende? Pues bueno, son los gases que se van a extender a través de lo que es esa onda de calor. Entonces, en lo que es la fase de presión positiva, vamos a encontrar que va a existir una producción por punto de choque y vamos a encontrar la velocidad también en la cual se va a proporcionar esta onda de choque, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar la fase de presión negativa. Esta se dice que es instantánea a la positiva, en la cual hay una fase de succión por el vacío generado. Como todo, sabemos que al momento de la explosión va a ser esto, ¿no? Y todo esto va a ser el daño que va a causar por la fuerza que lleva. Entonces, pero sabemos que al momento también en el aire quedan los gases. Y si nos damos cuenta y si hemos visto en algunas películas, quedan lo que son los gases, pero vuelve a contraerse. ¿Por qué? Porque depende del material que se esté, el tipo de gas que se haya manejado o que haya tenido este choque para poder realizar lo que sería una explosión. Vamos a ver que en lo que son el explosivo es la sustancia que cuando está sujeto a un impulso inicial conveniente, sufre una repentina transformación de tipo químico y se caracteriza por un desprendimiento de calor a gran velocidad. Lo que les mencionaba hace rato, ¿qué pasa? Que la explosión viene a partir del estruendo que se forma, o sea, es porque ya expulsó, como les repito, es como si se hiciera una fumarola de un volcán. Entonces sale, se expande y es lo que vamos a tener. Entonces, se va a caracterizar por el desprendimiento del calor a gran velocidad y por la formación de una cantidad de energía en todas las direcciones en forma instantánea.
¿Por qué? Porque simplemente la explosión es mucho más rápida al momento en que se va a desarrollar, ¿ok? Un incendio podemos decir, está incendiando y podemos saber nosotros o decir, pues es controlable, no es controlable, fue pérdida total, etcétera. Pero una explosión simplemente es de manera muy rápida, muy veloz. Entonces, por eso, tanto el calor como los gases, como todo esto que va a formar a su alrededor, pues obviamente va a una mayor velocidad y el perímetro que abarca es mucho más amplio. Los efectos de una explosión, pues vemos que produce un desprendimiento de calor, expansión de gases a gran velocidad y una presión de 700 toneladas por pulgada cúbica, lo cual quiere decir que entre mayor distancia hay menor presión, ¿ok? Y acá tenemos un ejemplo de lo que sería una explosión, lo que les mencionaba hace rato. Forma las fumarolas de gases, vamos a encontrar acá todo esto que va a formar, sabemos que y hemos visto que se da a gran velocidad y todo esto que va a provocar, ¿sí? Podemos ver cuando se da, en este caso, cuando hablábamos de los incendios en fábricas, por ejemplo, de pólvora o de algún tipo de material que contenga pólvora, pasa esto, ¿no? Y es lo que les mencionaba hace rato. Acá lo que tenemos es fuego total, entonces, pero esto puede dañar a lo que tenga a menor distancia. Acá tenemos una explosión, no necesariamente tiene que haber como tal fuego. Acá tenemos una explosión y si se dan cuenta, vamos a encontrar diferentes, por ejemplo, pueden ser esquirlas y estos pueden causar daño a las personas que se encuentren más cerca, ¿no? Entonces, acá tenemos otra imagen de lo que es una explosión. Ahora bien, los peligros para las personas afectadas por un incendio, vamos a ver que se derivan de algunos factores que son muy importantes al momento de que una persona ha estado relacionada con un siniestro de este tipo. Entonces, puede causar daño o puede haber tenido daño por el calor desprendido por alguno de estos dos siniestros, ya sea un incendio o una explosión, una visión limitada por la opacidad del humo, irritación de los ojos, visión borrosa, los gases tóxicos que pudo haber inhalado, narcosis por gases asfixiantes, irritación de las vías respiratorias. Sabemos que en cualquiera de estos dos siniestros se van a provocar esos gases que van a contaminar al momento de estar inhalando o al momento de estar cerca y obviamente sabemos que esto pues tal vez a simple vista digamos, pues no me pasó nada, pero nos puede causar un daño interno, tanto el calor no necesariamente tenemos que tener el fuego para que nos queme o para que nos pase algo, el simple calor también puede llegar a causar algún tipo de lesiones. Lo que es los gases tóxicos sabemos que pueden ocasionar desmayos, vómitos, etcétera, por los gases que fueron ingeridos. Ahora, estos factores tienen como consecuencia la incapacidad física, la pérdida de la coordinación motriz, la visión reducida, desorientación, falta de juicio y pánico. Estos elementos los vamos a encontrar cuando solo han sido expuestos, por ejemplo, lo que es la visión borrosa, el ingerir gases tóxicos o el inhalar gases tóxicos, lo que sería el pánico, la visión reducida, eso lo vamos a encontrar cuando estamos en presencia de lo que sería un incendio. ¿Por qué? Y de las explosiones por el tipo de gases que va a ocasionar y sabemos que los daños prácticamente no son tan grandes como en este caso cuando hablamos de, por ejemplo, ya algunos daños en el cual vamos a encontrar quemaduras de diferentes grados en la piel. Tenemos una quemadura de primer grado y vemos cómo se puede o cómo la piel ha sido dañada.
sabemos que hay personas que pueden estar desgraciadamente pueden estar en lo que sería un incendio, y entonces son personas que quedan totalmente carbonizadas o personas que pierden el mayor porcentaje de lo que es la piel. También, por ejemplo, de que en este caso, cuando hablamos de quemaduras de tercer grado, si se dan cuenta, el desprendimiento de la piel acá, pues obviamente estamos hablando de que la exposición al calor fue mucho mayor, ¿sí? En estas podemos decir que obviamente sí es una lesión, pero no es una lesión tan grave. ¿Por qué? Porque es una piel que se puede reconstruir, pero en el caso de lo que es una quemadura a tercer grado, sabemos que va a estar condicionada la mayor parte de la piel, y que muchas veces para que este tipo de personas, para que las personas puedan, sabemos que la piel no se va a regenerar como tal, entonces es un, vamos a decirle así, como la forma de reestructurar entonces a una persona que ha sufrido daños por un incendio, por una explosión, pues es mucho mayor, es mucho más grave el daño que puede causar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, imagínense que fue por un explosivo o por pólvora o por algo que pudo causar prácticamente este tipo de daño, ¿no? Tenemos mutilación, en este caso la mutilación de todas las manos, de los dedos, y en esa parte tenemos a una persona carbonizada. Sabemos que las personas carbonizadas van a tener ese tipo de forma, de condición, dependiendo al calor que hayan sido expuestos. No vamos a hablar que fue el mismo calor que tenemos en esta parte a esta imagen, porque la temperatura causó daño, sí, pero acá podemos ver que la piel puede como tal reestructurarse de alguna manera, ya sea por injertos, en este caso algún tipo de tratamiento, por injertos, pero en este caso, ¿qué pasa? Que ya es una persona incinerada completamente por la exposición al calor que tuvo, y en este caso hablamos de un incendio. Podemos hablar también de lo que sería el calor de una explosión. Estas imágenes las podemos nosotros tomar en cuenta, o nosotros podemos compararlas o visualizarlas cuando hablamos, por ejemplo, de cohetes, cuando hablamos de algo que va a causar este tipo de daño, ¿sí? Ahora bien, es muy importante saber que la labor forense o la labor de un forense en lo que sería incendios y explosivos o explosiones implica la construcción de los hechos para determinar una realidad basada en lo que es el método científico, y así poder aportar elementos sustantivos a la gente del Ministerio Público, quien es la figura encargada de la investigación criminal. Recordemos que cuando ha sido llamado un perito para realizar una pericial en lo que sería incendios y explosivos, es importante tener los conocimientos básicos, y también poder tener la capacidad de ver este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que cuando se encuentran cuerpos, hay personas demasiado sensibles que prefieren no ver. Cuando entras a un lugar así, puede ser que lo primero que veas sean cuerpos carbonizados o alguna persona lesionada o lastimada. Entonces, el criterio que debe de tener el forense es saber hasta dónde se limita tu trabajo, saber qué debes de hacer, qué no debes de hacer, cuál es tu objetivo principal, y en este caso, como lo hablamos desde un principio, basado en métodos y técnicas, prácticamente va a ser su objetivo principal explicar el siniestro, lo que sería cómo fue producido, las explosiones, los incendios, va a analizar todo lo que tenga a su alrededor y todo lo que tenga en sus manos para poder determinar, en este caso, el origen
y lo que sería la forma de producción y la forma de destrucción al momento de lo que sería un incendio o una explosión, ¿sí? Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, agradezco mucho la aportación que hicieron y pues nada, les agradezco que hayan estado acá por la atención prestada, no sé si tienen alguna duda, no sé si quieran agregar algo, yo los escucho. Si alguien tuviera algún comentario, alguna aportación, estamos a tiempo, pueden activar su micrófono y hacer uso de la voz. Gracias, Martín, muchas gracias. Y Bueno, aquí nada más último comentario, claro que lamentablemente sí. para la labor forense, muchas veces nosotros los bomberos somos culpables de no cuidar o preservar la escena, ¿no? Muchas veces se llega aventando agua a diestra y siniestra y se pierde muchas veces la evidencia, ¿no? De la situación y muchas veces es difícil para